Hola, estimados colegas. Les hago llegar esta propuesta que tiene que ver con 7 puntos, pero antes de analizar esta propuesta, vamos a hacer un pequeño análisis histórico de lo que es la provincia de Salta en los sistemas de liquidación de sueldo. Y hay que hablar, como dice el título ahí, sistemas de liquidación de sueldos. ¿Por qué? Porque no es solamente una grilla que se compone de algunos códigos, de algún valor, sino que detrás de todo esto hay una forma simétrica y asimétrica en la cual se realizan los cálculos. Para eso tenemos que ir al año 2005, donde en ese año 2005 o hasta ese año se contemplaba un sistema por puntos. Y desde allí, desde esa lucha, parten algunos códigos, como por ejemplo el código 690, que aparece en el recibo de sueldo como adicional decreto 735/05. El único inconveniente fue que el profesor, que estaba con un cierto puntaje ahí, quedó fuera de la grilla, el profesor de secundaria, que también sería afectado el profesor del terciario. Luego pasamos al año 2008 con el decreto 3719 y ahí aparece el código 649, que luego lo vamos a analizar. 2009 tenemos el código 449, que es el adicional remunerativo que aparece como año 2009. Año 2015 es un quiebre, o sea, podemos decir que hasta ahí hubo un sistema, llamémosle así, híbrido. Pero a partir del año 2015, con el decreto 883, se cambia este sistema por punto y se va a lo que es el valor hora cátedra. Y ese valor hora cátedra queda con una vinculación con primaria. ¿Por qué? Porque a ese momento primaria correspondía a ese cargo testigo, aproximadamente unas 17.25 horas, y se la lleva a 22,5 horas. Esto surge porque ya que la carga máxima iba a ser de 45 horas, que la mitad por lo menos corresponda a un cargo en primaria. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando se llegue a la vinculación total, el cargo docente de primaria tendría que ser valorizado en horas, como lo es hoy actualmente. Por eso es que la discusión se da hoy, cuando se llega a las 22,5 horas. También, para poder entender, aproximadamente según el momento que sea y el valor de la hora cátedra, cada 0,5 horas de vinculación correspondía a 2,25% de incremento para primaria. Otra cosa importante para tener en cuenta es que el aumento de sueldo en el sueldo docente se da muchísimo por antigüedad. Esto es muy diferente a lo que se da en el sector privado. Y hoy tenemos el decreto 241/21 que se da ya la finalización de esa vinculación. Acá tienen, por ejemplo, una parte del decreto, fíjense en ahí, el maestro de grado, son 22,5, se llegó a como el cargo testigo, pero hay que entenderlo que la liquidación de su sueldo no es por un cargo, sino es por horas, se multiplica las 22,5 por el valor hora cátedra. Así que tenemos una relación hacia el director para arriba y hacia abajo para el maestro auxiliar. Lo mismo lo podemos ver, por ejemplo, en este caso, en el sector secundario, donde tenemos esa misma tipo de relación. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, tenemos acá a un prosecretario con 26,55 y tiene un título secundario, solamente va a poder tomar horas hasta completar las 45 horas y no puede pasarse de allí. Esta propuesta consta de 7 puntos. Vamos a empezar por la primera. La primera tiene que ver con recuperar el valor de la hora cátedra en el secundario y terciario. ¿Por qué? Porque hoy quedó achatada esta pirámide. Y la propuesta es colocar un coeficiente de actualización automática, o sea, no se cambia el valor de la hora cátedra, si, sea el arreglo que sea la paritaria que sea, tendrá un valor y se multiplicará, si ya sea secundario o terciario, 1,3 secundario, 1,6.
Estos valores surgen de una comparación, por ejemplo, con la provincia de Tucumán. La provincia de Tucumán tiene ese tipo de relación, donde un docente de terciario gana casi un 60% más que un docente de primaria, y así sucesivamente con secundario. El valor de la hora cátedra hoy es, en este momento tomado a agosto, es de 1.196,77, pero ¿cuál es el otro problema? El valor de referencia por el cual se calculan los aumentos no es el último valor, que sería 1.196,77, sino que es el valor con el que se comenzó este año, que es 879,98. También vamos a hacer otra propuesta en relación a este tipo de cálculo. Después, para analizar por qué terciario digamos, perdió esta relación, porque había una relación, lo que se llamaba 12-15, o sea, se trabajaba 12 horas, se cobraba 15. O sea, la diferencia es de un 25% con secundaria. Situación que se está perdiendo en la actualidad. El segundo punto tiene que ver con la equiparación de 4 códigos importantes, y abrimos el paraguas, cualquier otro código a las horas en las cuales hoy tenemos el secundario. Hasta este momento estos códigos se pagan hasta 15 o hasta 30 horas. Pero ¿qué ocurre? No se están pagando y no se están adecuando a las 22,5 y 45 horas. Ahora, con un ejemplo, vamos a ver qué es lo que el sector docente estaría perdiendo esa diferencia de valor hora. Si tomamos el código 449, que está en 227,09, el código 649, que tiene dos tramos. El primer tramo por las primeras 15 horas son 3.568,89. Y el segundo tramo se paga, no completo, no se paga 3.568, se paga el 69,5% de los 3.568, 2.480,38. Eso nos da un total de 6.049,27. Si ustedes ven acá en esta está la grilla que surge del decreto número 241, y aquí tienen los valores de referencia que estamos analizando. Ahora, con el próximo acuerdo, aparentemente esta cifra de 2.480 se convertirían en 3.568. Hasta ahora, el docente está perdiendo casi 1.000 pesos y lo viene perdiendo de hace rato. Código 690, 9.308,22. Y el código 698, fíjense, es tan complicada la grilla que para el año 2021 tuvo 25 valores, y también dependía del momento y de la antigüedad docente, que por ejemplo, acá cuando ustedes ven en este código, en este análisis, ahí tienen los códigos, fíjense, la cantidad de valores. Por eso es que se hace tan divergente cuando alguien dice, a mí me pagaron menos de un código, a mí de otro. No, todo depende de la antigüedad, en el momento, si es de un valor de julio, en este caso, bueno, septiembre, que ahora se trasladó para estos meses. Quiero dar un ejemplo de la recuperación en valores. Por ejemplo, si tomamos el código 449, se paga hasta 30 horas, aunque yo tuviera 50 horas, se va a pagar hasta 30 horas. Y lo que estamos diciendo es que se tendría que pagar hasta 45 horas. Son 6.812,7. Quiere decir que 3.406,35, eso que ustedes ven en azul, es lo que estaría perdiendo, en este caso, el docente. Código 649, de los 6.049,27, quedarían 3.024,63, que es el 50% de lo que no está cobrando. Código 690, 9.308,22, da 4.654,11. Un docente que cobra estos tres códigos hoy no está cobrando 11.085,08. Por eso, ¿es bueno que estos códigos en el futuro sean blanqueados? Sí, pero primero, o antes que nada, antes del blanqueo, ¿qué hay que hacer? Lo que debemos hacer es readecuar estos códigos a esta nueva grilla salarial que ya la tenemos incluida con este decreto. Lo mismo pasa con el código 698. Como hay tantos valores, yo tomé, por ejemplo, el docente de 10-19 años, que está acá el valor, 1.580,22,
y este docente estaría perdiendo 4.790,11. Este código 698 es un valor fijo que depende de la antigüedad y son para los que tienen cargo único, para hacer un pequeño análisis de lo que significa cada código. El código 690, un valor fijo hasta 15 horas y luego otro hasta 30 horas. El código 649 es un código que tiene dos valores fijos, que generalmente también se actualizan en las negociaciones. Esto cabe decir que para aquellos docentes de primaria se paga el primer tramo. El código 449 es un código que también es un valor fijo, que se paga por hora y que se actualiza según las negociaciones. Ahora, esta readecuación a las nuevas cargas horarias nos lleva a un tercer punto, que estos códigos, redefinir estos tres códigos principalmente, y en el caso de primaria el código 698, no menciono el 449 porque ya el código 449 está como remunerativo, pero que ahora estos códigos se pueden transformar en remunerativo y bonificable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si uno tiene antigüedad, estos códigos se pueden pagar con antigüedad y zona. Al transformarlo en 449, eso se podría realizar. Entonces, por ejemplo, si tomamos estos 11.085 y se hicieran remunerativos, el aumento sería para un docente que tiene un 100% de antigüedad de 11.085.08 multiplicado por 2, más de 22.000 pesos. Y el docente que tiene los 4.790 se le va a más de 8.000 pesos. Vamos al cuarto punto, que es un punto bastante conflictivo, que es el impuesto a las ganancias. ¿Qué estamos pidiendo acá? La disminución de la base imponible para este cálculo de impuesto a las ganancias. ¿Qué quiere decir? Quiere decir para a veces se calcula el impuesto a las ganancias que en el caso del docente es de cuarta categoría, hay 4 categorías para liquidar impuesto a la ganancia, y esta se realiza por un sistema que se llama percibido, que quiere decir que todos los ingresos que entran en un mes, esos quedan alcanzados por el impuesto a la ganancia, si que supera, en este caso, que estamos en un valor del mínimo no imponible de 150.000 pesos. ¿Qué estamos pidiendo acá? Que el gobierno podía analizar a todos estos códigos hasta que sea el blanqueo y detraerlos para la definición de la base imponible. Y de esa manera se estaría disminuyendo la base imponible. Pero también estamos pidiendo otra cosa. En la ley del impuesto a las ganancias y algunas resoluciones que, bueno, están plasmadas ahí, contempla la posibilidad, bajo un rubro que se llama acrecentamiento, de que el empleador pueda hacerse cargo del impuesto a las ganancias y no necesitamos ir a una exención impositiva. ¿Por qué? Porque por los medios ya está totalmente legislado de que el empleador, lo digo de paso, en la faz privada se lo hace, se haga cargo y lo incorpore en el mismo recibo de sueldo. Entonces dice, y cuando el agente pagador, y lo puse en negrita, es el agente de retención designado, deberá determinarse la obligación fiscal del beneficiario de acuerdo con lo establecido en este artículo 7, reteniendo el importe y luego ingresándolo en la forma dispuesta en el artículo 24. ¿Ve? Se lo detrae y después lo vuelve a ingresar. Acá quiero hacer un pequeño análisis bastante, digamos, matemático, pero para que se pueda entender. Si el gobierno cambia el mínimo no imponible, todos creemos que ya está solucionado el problema y se va a pagar menos o más impuestos a ganancia. Quiero decir que hay de una manera dos mínimos no imponibles. Uno en el cual se corta y se dice, los que pagan hasta 150.000 y los que no pagan hasta 150.000 impuestos a ganancia. Pero hay otro que está, digamos, bajo el rubro de deducciones personales, que lo estoy marcando acá, que se llama ganancia no imponible y deducción especial. Para poder calcular y para poder liquidar el impuesto a la ganancia a un docente, se va a tomar el valor de lo que el docente cobra, se va a detraer este mínimo no imponible. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo?
este es el que no se cambia. Si se cambiara esto, aunque no se cambiara el otro mínimo no imponible de los 150.000, el docente pagaría menos. Esto está a cargo del gobierno nacional. Entonces, esto suma 81.044,56. Por eso es que un docente que de repente dice, bueno, gano 152.000, yo tengo que detraerle ese mínimo no imponible, que ese mínimo es el que no se está cambiando, y no sé si en algún momento el gobierno lo cambiará, me va a quedar un valor de 70.955,44. Para eso tengo que ir a otra tabla que está expuesta acá, que es primeramente una tabla que es anual, que luego se la mensualiza y los pagos son acumulativos en forma mensual. Por lo tanto, yo esos 70.000 tengo que buscarlo en esta tabla. En esta tabla lo tengo en esta línea, fíjense, de 64.532 a 86.000. ¿Qué me dice la tabla? Que yo tengo que pagar 12.530 más quedo alcanzado con una tasa del 31% impositivamente sobre el excedente. Bueno, hacemos el cálculo y acá queda el 31%, el fijo es 12.530, más un porcentaje variable, que en este caso es la resta de los 70.955,44 menos 64.532 me da este valor, multiplicado por el 31% me da este valor, y sumado este valor a el valor fijo, yo tengo un impuesto de 14.521. ¿Qué quiere decir? Que yo no cobro 152.000, yo cobro 137.000. Entonces, ¿cómo puedo detraer más si tuviera, por ejemplo, un cónyuge que no está trabajando o que trabaja, digamos, en negro, o con un hijo? Pero estos valores pasan a ser un cálculo también del mínimo no imponible y hay que volver a hacer todo el análisis. En aquellos casos donde alguien cobra más de 152, quiero aclarar acá que los valores que se toman son valores brutos. Los valores brutos son los valores de las dos primeras columnas, se detraen luego de todo aquello, deducciones que pueda tener IPS o todos los gastos que están contemplados en el recibo de sueldo, y sobre ese valor neto se empieza a hacer los cálculos. Entonces, como el valor que se toma parte desde lo bruto, por eso es que el impuesto a la ganancia es un impuesto, podríamos decir, hasta confiscatorio. Tenemos algunos casos de docentes que cobran más de estos valores y llegan a tributar, no 13.000, llegan a tributar 20.000, 30.000, 40.000. ¿Por qué? Porque no se está cambiando este valor. Este valor, al no cambiarse, imagínense acá, si tuviéramos 200.000, yo paso a pagar sobre 120.000. Y si yo voy a esos valores, si se fijan en la tabla, ya me voy al último tramo de la tabla, que en el último tramo de la tabla voy a terminar pagando un 35%. Quiero decir una cosa, es el valor que tendría que estar pagando una empresa y nosotros no somos empresa. Bueno, esto es para un pequeño caso para que se pueda entender. Aquí está el mes de febrero, que es acumulativo con el mes de enero. El punto 5 tiene que ver también con esto. ¿Qué ha hecho el gobierno de la provincia de Salta? Para calcular el impuesto a las ganancias, ha contemplado la devolución bajo el código C85 que se hizo de la devolución del impuesto a la ganancia o del reintegro del impuesto a la ganancia, y lo colocó en asignaciones no remunerativas. ¿Qué ocurrió? Durante todo este tiempo se ha estado sumando ese reintegro a la base imponible. Por lo tanto, se ha producido una doble imposición. Hemos terminado pagando impuestos sobre impuestos. Esto el gobierno, creo que en un análisis técnico tendría que realizarlo y devolverlo, si es posible, hasta con interés. El punto 6 tiene que ver con algo que viene del decreto 883/15. Es la famosa reducción de las 66 horas a las 45 horas, donde el valor de horas se incrementaría hasta llegar a las 45 horas y los sueldos no se reducirían. Si ustedes ven acá en esa acta, que es del año 883/15,
Primeramente, las 22,5 horas iban a cumplir hasta el año 2017. Fíjense, pasaron 4 años más, 2021, y recién ahora se terminó. Y cuando habla de esto, que es en esta parte, yo lo he trasladado acá para que sea más claro, dice, como consecuencia de la reducción del tope se actualiza el valor de la hora cátedra en dicha proporción, por lo cual para aquellos docentes que opten por renunciar a sus horas que se encuentren por encima del nuevo tope, o sea, por arriba de las 45 horas, no existirá reducción del salario. ¿No? Podrán optar, bueno, si quieren continuar trabajándola. O sea, que la idea era de que el docente iba a quedar con un salario más alto y que generalmente apuntaba mucho a secundaria o aquellos colegas que tienen doble cargo y algunas horas más. Entonces, de esta manera, esto no iba a tener una reducción. Esto nunca se reglamentó, pero nunca se trató. Yo creo que ahora es el momento de hacerlo. Y de esta manera ha quedado el valor de la hora cátedra del docente secundario y terciario totalmente achatado. El punto 7 y último es la actualización inmediata de la base de cálculo de la hora cátedra como así de los códigos, convirtiéndose en variables para cualquier reajuste que se produzca en cualquier momento. A diferencia de lo que hoy está ocurriendo, que para realizar el cálculo porcentual de cualquier aumento que se produce dentro del año, se tiene en cuenta la base de cálculo fija del comienzo de año. Por ejemplo, hoy la base podría ser la última, 1196,77, y no la que está al comienzo, 879,98. Si yo tengo que sacar un 15% a 1196,77, no es lo mismo que de 879,98. Acá, para terminar, les dejo por escrito lo que serían los 7 puntos. En el punto 4 está un poquito el análisis impositivo, y así poder llegar a los 7 puntos.